Buenas tardes. Es un poco extraño dar las buenas tardes así sin ver nadie, Gonzalo, pero bueno, las circunstancias son las que mandan, ¿no? Así que bienvenidos al Colegio de la Psicología de Madrid. Vamos a hacer esta presentación que creo que será muy interesante para todos vosotros. Bueno, estamos con Gonzalo del Vars Torres, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Psicología Positiva. Es experto en psicología positiva y autor, bueno, pues de distintos artículos, materiales e incluso una app que supongo que luego nos comentará, My Emotions, en la que, bueno, pues él establece ahí pues cómo regular las emociones y ver tu estado emocional. Por lo tanto, Gonzalo, para mí es un honor tenerte aquí, de verdad, y muchas gracias porque también el esfuerzo es importante para estar aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Es un gran placer para mí poder estar aquí hoy en este acto y bueno, darle las gracias a Antonio por la invitación y bueno, pues además pues yo creo que también pues un tema muy de actualidad y que bueno, en estos momentos también a veces difíciles, ¿no? Pues bueno, nos puede ayudar a tener una perspectiva y dar ideas también, porque de lo que se trata es de abrir un poco nuevas formas de hacer cosas, nuevas iniciativas que se pueden implementar y vengo sobre todo a plantear pues cómo desde el marco de la psicología positiva, que obviamente ahora veremos que no es ninguna panacea, ninguna cosa milagrosa, ni mucho menos, pero bueno, permite un abordaje y una aproximación a ciertos temas que pueden ser muy ricos en diversas áreas, y una de ellas es el área de la educación, ¿no? Y las experiencias que tenemos hasta el momento, pues la verdad es que nos están sugiriendo que es una vía para seguir explorando, para seguir haciendo estudios y para seguir poco a poco profundizando y generando cambios que al final redundan tanto para alumnos, para alumnas, pero también para los profesores y para todo el sistema, digamos, de la organización educativa. Así que, bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, como estamos aquí solos, me han sugerido, yo creo que es buena idea, para que podáis ver mejor y poder ver mejor, bueno, pues porque es verdad que con estas mascarillas tan ¿no? Que dejan pasar tan poco aire, no sé ni siquiera si se me estaba escuchando correctamente, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver, en primer lugar, ¿no? Porque seguramente casi todo el mundo habrá oído hablar de psicología positiva, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Pues a veces hay mucha información sobre lo que es la psicología positiva y no siempre es precisa y a veces hay algunas ideas o algunos malentendidos, ¿no? Con respecto a la psicología positiva. No sé esto que no está funcionando y no sé por qué. Bueno, ahora se arreglará. Yo voy hablando entre tanto. Está como un poco atascado esto, pero no sé si a lo mejor desde aquí tampoco. No, está como... ¿Le das a las flechas de abajo? No, es que está eso ahí como si estuviera bloqueado el ordenador, se hubiera atascado por algo. Pero bueno, vamos a esperar que está pensando y ahora a ver si vuelve a la vida él solo. Bueno, pues decía, ¿no?, algunas ideas básicas sobre qué es la psicología positiva muy rápidamente, ¿no? Y sobre todo también qué no es, ¿no? Bueno, en realidad la psicología positiva es el estudio de un área, ¿no? Es el estudio de un área del funcionamiento óptimo. También se ha hablado, ¿no?, pues del funcionamiento que permite que las vidas sean más satisfactorias y que las organizaciones y las sociedades puedan bueno, pues desarrollarse, ¿no? y llegar a su máximo nivel, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es tan sencillo de entender como que es si la psicología clínica, ¿no?, o lo que se llamaba antes la psicología normal, ¿no?, pues realmente viéramos, ¿no?, pues que tiene
está focalizado en un extremo de un tipo de comportamientos. Son comportamientos pues que, bueno, pues más centrados en lo que funciona de forma deficitaria, en lo que genera problemas a las personas o a las familias, a las parejas, a las organizaciones, ¿no? Todo ese extremo, digamos, de conductas que son difíciles, complicadas, problemáticas, que generan perjuicios para la propia persona o para los demás, ¿no? Bueno, pues la psicología positiva no hace más que focalizarse en el ámbito opuesto, ¿no? Y entonces no tiene ningún plan preestablecido, no quiere llevar el optimismo al mundo, no tiene nada que ver con el pensamiento positivo, sino que realmente es un área de investigación para comprender mejor todos esos, como digo, comportamientos, ¿no? En ese sentido, pues igual que es verdad, ¿no? Un comportamiento positivo es difícil aislarlo, ¿no? ¿Dónde están los límites de lo que es un comportamiento positivo, saludable, ¿no? Pero igualmente es difícil, ¿no? delimitar qué es un comportamiento patológico. Se ha escrito y se lleva más de un siglo, ¿no? Con este tema y no es fácil tampoco poner unos límites claros, ¿no? Pues porque depende de la cultura, de cada cultura es un poco diferente donde se pone el límite, porque hay límites que son muchas veces arbitrarios, porque sí, pues una persona no tiene depresión un día y al día siguiente ya cumple criterios y ya tiene depresión. Claro, es un convenio, que nos ponemos entre nosotros para poder estar de acuerdo, ¿no? Pero no hay límites claros, ¿no? de cosas que sean claramente, ¿no? perjudiciales, en extremos lógicamente sí, pero en las zonas que son más grises pues es más difícil poner los límites y lo mismo pasa en este campo, ¿no? Y bueno, ¿merece la pena estudiarlo? Bueno, yo creo que sí, porque si no estudiamos y no comprendemos bien y no tenemos teoría sobre los aspectos, digamos, más positivos de las personas, pues pueden pasar dos cosas. Una, que no los veamos. Si no tenemos teoría sobre algo, pues muchas veces simplemente nuestros esquemas, ¿no? pues lo obvian. Y el otro problema que podemos tener es que tendamos a interpretarlo con los esquemas que tenemos. Y si tenemos esquemas para lo deficitario, pues al final vamos a ser algo que es muy perjudicial, ¿no? Que es muy invalidante para la persona, que es interpretar algo que es netamente positivo, interpretarlo desde, bueno, sí, eso es positivo, pero lo conectamos a algo negativo, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, lo que no puede ser, y ha pasado durante mucho tiempo, y probablemente en algunos sitios pueda seguir pasando, es que cuando hay dos personas en una sala y un psicólogo, que la persona más optimista sea la persona que no estudió psicología, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es un problema que hemos tenido en muchos momentos y en parte, no solo con esto, pero en parte esperamos que se vaya también equilibrando. No se trata de irse al polo opuesto, ni mucho menos, sino simplemente tener una visión, bueno, pues ¿no? con tanta riqueza, ¿no? terminológica y teórica como tenemos ya para todo el campo de los problemas humanos, pues tenerla también o ir acercándonos progresivamente en el otro polo, ¿no? Y bueno, pues no es un nuevo paradigma, es psicología sencillamente con los mismos métodos que usa en psicología de la personalidad, en psicología de la emoción. El campo de todo lo positivo, claro, es muy amplio, está entrelazado con muchísimas áreas básicas también. Y bueno, pues y de hecho pues también se entrelaza pues con la propia psicología clínica, los estudios que hay sobre crecimiento postraumático, el propio estudio de la resiliencia, que no es más que bueno, pues tratar de comprender mejor, ¿no? Las personas que reaccionan bien a los acontecimientos, pues tratar de comprender mejor cuáles son los procesos que ponen en marcha y poder aprender de esas personas, ¿no? Para poder pues generar nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas herramientas terapéuticas o de educativas también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo que no se trata de ser positivo, porque sí, esto es un área de estudio, si se viera, porque los resultados de investigación así lo demuestran, que ser optimista en ciertas circunstancias o siempre, ¿no? fuera algo negativo, no habría ningún problema en trasladarlo, porque de lo que se trata es de comprender, y de hecho ya tenemos algunos datos sobre situaciones en las cuales las emociones negativas intensas, emociones positivas intensas pueden ser desadaptativas, ¿no? o algunas situaciones en las cuales el optimismo puede ser disfuncional. Yo creo que todos esos matices es fundamental y es lo que es realmente la labor de la investigación. Y luego, pues por otra parte, ir comprendiendo y generando también aplicaciones que puedan ser de ayuda pues, a muchos profesionales que evidentemente pues, se enfrentan a situaciones muy difíciles cada día y que tienen, cuantas mejores herramientas tengan, pues evidentemente mejor van a poder hacer su papel, ¿no? Bueno, pues dicho esto, muchas gracias por los arreglos, no sé lo que habéis hecho, pero ahora funciona, que es lo importante.
Bueno, aquí os ponía, ¿no?, 3 metaanálisis que ha habido sobre la eficacia de intervenciones positivas, que al final vamos a hablar bastante de aplicaciones hoy. Y bueno, no voy a ir mucho al detalle porque básicamente los 3 son un poco distintos cada uno de ellos, incluyen diferentes tipos de estudios porque hay intervenciones positivas que son más cortitas en el tiempo, otras que son más programas, como por ejemplo en el último metaanálisis incluyen más programas multicomponente. Y bueno, los resultados básicamente son que son comunes, que el efecto mayor lo tiene sobre el bienestar, aumenta el bienestar y la emocionalidad positiva, y por otra parte reduce sobre todo la sintomatología depresiva, ¿no? También en el último metaanálisis se ve que el estrés también parece que funciona bien. Y bueno, pues evidentemente, como en todas las ramas que comienzan, esto acaba de empezar realmente. Tiene todavía que haber más estudios, hay que mejorar las propias intervenciones, realmente, seguramente que hay muchas posibles innovaciones para hacer que mejoren. Los tamaños del efecto ahora pues son pequeños, en algunos casos moderados, y bueno, se mantienen en el tiempo. Bueno, yo creo que los resultados son buenos hasta el momento, seguro que se pueden mejorar. Y por supuesto hay que seguir también mejorando mucho los diseños y la precisión y la metodología, pues para que los datos sean más consistentes, porque bueno, al principio pues mucha gente investiga y no siempre usan los métodos más correctos y hay resultados más heterogéneos, algunos salen los resultados como un poquito más exageradamente buenos. Bueno, pues todo eso se va filtrando y con el tiempo se irá puliendo y también se irán mejorando las intervenciones, ¿no? Pero el punto de partida, desde luego, estamos bien situados en el sentido de que podemos decir que a pesar del poco tiempo, pues los resultados son prometedores y podemos aplicar con cierta confianza las aplicaciones que se van desarrollando, sabiendo que van a tener un efecto significativo, no un efecto mágico, no un efecto sorprendente. Las intervenciones psicológicas pues tienen sus limitaciones, todas, y lógicamente las intervenciones derivadas de este campo pues son muy similares en muchas cosas al resto. Lo que se diferencia sobre todo es en el foco, en dónde quiere incidir, y también pues bueno, pues en que lo que van a cambiar, lo que van a modificar, pues a veces es un poco distinto y complementa muy bien otras técnicas. No se trata de sustituir, sino de complementar y de enriquecer, ¿no? Y bueno, en general al campo educativo, ¿no? Esto es un poco la introducción general, pero al campo educativo podemos aportar algo más en concreto. Bueno, pues yo creo que hay una andadura, ¿no?, bastante ya de tiempo, ¿no?, en el campo de lo que se llama la educación positiva, ¿no?, que no es más que la aplicación, ¿no?, de la psicología positiva al campo de la educación, y donde, bueno, pues tanto docentes como digamos, expertos en teóricos sobre el campo de la educación y también expertos en psicología positiva, pues tratan de colaborar para armar intervenciones, para generar cambios de perspectiva en algunos temas, para poder enriquecer y poder también pues aportar soluciones a algunos temas o ampliar simplemente el foco para incluir nuevos temas en los que poder, digamos, incidir, ¿no? Y simplemente voy a poner dos no voy a tampoco tengo mucho tiempo, entonces, bueno, quiero que se vea un poco también cómo se aplican determinadas cosas. Y voy a hablar de algunas investigaciones seleccionadas. Por ejemplo, este es un metaanálisis que se publicó en la revista Psychological Bulletin, es probablemente la revista de psicología actualmente más importante, y en el que se analizaba, ¿no?, muchos estudios de diverso tipo, estudios correlacionales, pero también estudios longitudinales y experimentales para ver, bueno, qué consecuencias tiene, ¿no? Muchas veces hablamos del bienestar, de la emocionalidad positiva, ¿no? De esto trataba este artículo, como el destino, ¿no?, como el objetivo, como algo a perseguir, ¿no? Por supuesto, con un pequeño paréntesis, como algo a perseguir, además de otras muchas cosas, no como lo único a perseguir, ¿no?, que a veces se piensa que por hablar de bienestar parece que eso es lo único importante, ¿no? Y hay muchas cosas importantes en la vida de las personas, muchos valores importantes. El bienestar propio y de los demás es un valor importante, pero hay otros valores también muy relevantes, como puede ser el valor, pues desde la ecuanimidad o la justicia hasta pues otro tipo de valores, pues como la humanidad u otros, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que vivimos en un momento histórico en el cual quizá el valor del bienestar individual está un poco hiperactivado, ¿no?, y tenemos que ponerlo en su lugar o no dejar que se vaya demasiado alto,
o no dejar que anule al resto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que plantea esta investigación es ir más allá. No solo mirar en qué eso como objetivo, sino centrarnos en las consecuencias. Es decir, en qué medida las personas que tienen un nivel de bienestar, digamos, medio alto, ¿en qué les beneficia eso? ¿Les aporta algo o simplemente les aporta que están mejor? Bueno, pues lo que llega, se resume, digamos, en la frase del título, en qué medida eso puede llevar al éxito. Evidentemente el éxito definido como de una forma amplia, ¿no? Temas laborales, también analiza temas que tienen que ver pues, con el propio desarrollo personal, en cómo afecta a las relaciones, por ejemplo, a la satisfacción en las relaciones, cómo afecta a la forma de pensar, cómo afecta a la capacidad de resolver problemas, cómo afecta a la creatividad. Bueno, de alguna forma trata como de ver qué beneficios tiene, ¿no? Qué aporta que una persona esté bien. Y los resultados son muy significativos, porque la verdad es que el repaso de investigación es muy profundo y las conclusiones son bastante claras en el sentido de que una de las razones fundamentales por las que promover el bienestar no es simplemente por el efecto que generan a corto plazo en las personas, sino por los efectos que a medio y largo plazo eso tiene. Y claro, cuando nosotros somos conscientes de eso, bueno, pues se abre una posibilidad enormemente atractiva, ¿no? Que es decir, bueno, ¿y si estas habilidades que se pueden desarrollar y que sabemos que se pueden desarrollar, que sabemos que también que no hacen milagros, que no pueden comer de una persona que tiene una situación de malestar, de infelicidad muy marcada por determinadas circunstancias, ¿no? Objetivas, pues obviamente esa persona podemos ayudar a mejorarle su calidad de vida en algo, pero no podemos tampoco revertir eso, ¿no? Y nunca podemos olvidar, ¿no? Pues la importancia de las circunstancias de las personas para poder entender pues, cómo se sienten, cómo se encuentran y las limitaciones de nuestras intervenciones. Pero es verdad que en otras situaciones que son, digamos, no tan extremas, ¿y si nosotros podemos dar habilidades y generar recursos en las personas para mantener unos niveles de bienestar más altos de lo que las situaciones les permitan, ¿no? ¿En qué medida eso podría afectar? Pensando que si lo hacemos muy pronto en el desarrollo, puede tener un efecto acumulado de muchos años en la vida de una persona, ¿no? Es decir, ¿en qué medida el insertar en el currículum educativo algunas de estas habilidades puede tener un impacto relevante sobre las personas a medio plazo, sobre su desarrollo evolutivo y también sobre su rendimiento o su desarrollo personal o la capacidad para generar entornos a su alrededor que sean más adaptativos o para generar pues, personas que tengan más capacidad, ¿no? Pues para poder aportar tanto en su trabajo como en su vida personal, ¿no? Bueno, pues de esto trata este artículo. Yo recomiendo por lo menos darle un vistazo en general para ver todos los temas que trata y seleccionar investigaciones que pueden ser especialmente significativas para el ámbito, ¿no? Porque toca muchos temas, ¿no? Y uno de ellos es este, por ejemplo. Esto es un ejemplo, yo no voy a tampoco a hablar de muchas investigaciones, pero de algunas muy significativas. Y esta es otra muy significativa porque habla justamente, ¿no? Del efecto que tiene tanto el afecto positivo y el afecto negativo sobre el abuso de sustancias en adolescentes. Es un estudio con más de 1.700 personas que hacen un seguimiento longitudinal de 15 años y bueno, pues lo que observan es dos cosas. Uno, tanto el afecto negativo alto como el afecto positivo bajo explican o predicen un mayor consumo de sustancias 15 años después. Ahora bien, hay dos resultados importantes. El papel de lo positivo no solamente tiene un papel en sí mismo, sino que las personas, los adolescentes que tenían un afecto positivo más alto, aunque tuvieran un nivel alto de afecto negativo, no se producía la conexión con el consumo de sustancias. Es decir, que ayudaba a que, aunque las circunstancias de la vida de esos adolescentes no fueran las mejores, si mantenían un nivel de afecto positivo suficiente, eso no acababa, o sea, les permitía tener, bueno, pues lo que llamamos más resiliencia, más capacidad para amortiguar ese efecto negativo de las circunstancias y prevenir el consumo de sustancias. Bueno, pues como podríamos hablar de otros estudios similares que pues nos indican que los resultados de trabajar el bienestar y la emocionalidad positiva merecen mucho la pena, y que cuando, digamos, suceden ciertas cosas, como por ejemplo esta, pues es mucho más difícil volver para atrás. Es decir, cuanto antes generamos la intervención, antes vamos a empezar a prevenir problemas que
pues bueno, a la larga muchas veces dejan secuelas, muchas veces no permiten volver para atrás fácilmente. Y bueno, quizá por aclarar algún concepto que igual pues también ayuda a ver la complejidad de lo que estamos hablando. La complejidad, fijaos que viene de muy atrás, ¿no? La psicología positiva se dice que tiene una vida muy corta, pero una historia muy larga, ¿no? Porque en realidad nos podemos remontar a los filósofos más antiguos, ¿no? Quizá Aristóteles como la primera figura que profundiza claramente, ¿no? en su libro Ética Nicómaco sobre la vida buena y sobre el bienestar o la satisfacción, ¿no? y todas las implicaciones morales que tiene, ¿no? Pero también con una visión, bueno, que es que anticipa, ¿no? Elementos psicológicos relevantes. Y bueno, ya en esa época ya había una cierta conflictividad, ¿no? Entre el movimiento aristotélico y el movimiento hedónico, ¿no? Aristóteles planteaba que una vida satisfactoria no era solamente aquella en la que había pocos problemas y la persona podía disfrutar de un amplio número de experiencias, ¿no? Incluso de lo que se llamaban placeres elevados, ¿no? Que planteaban los Epicuro, ¿no? Y su corriente filosófica, sino que Aristóteles decía, eso está bien, pero realmente es dejarse una parte fundamental, ¿no? La parte fundamental que él consideraba era realmente desarrollar las capacidades propias, ¿no? Que él llamaba virtudes, y poder hacer, ¿no? de la vida, digamos, una expresión, la mejor expresión posible de esas virtudes, ¿no? Es decir, poder desarrollar las propias capacidades, y lo que luego más lo retoma en el movimiento humanista tiene mucho que ver con el concepto que él llamaba de autorrealización, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que ha habido una trayectoria larga, ¿no? Esa perspectiva daimónica todavía, ¿no? Pues nos sigue aportando, es un punto de referencia muy importante, cada vez tenemos más datos que un bienestar, ¿no? Podemos llamar superficial, ¿no? En el cual puede haber sí emociones positivas, sí momentos buenos, sí pocos problemas, pero que no hay elementos que ahora profundizaremos un poco en ellos, ¿no? Elementos eudaimónicos que tienen que ver con desarrollo de capacidades, pero también con satisfacción de necesidades básicas y con un funcionamiento, ¿no? Un nivel que implica destrezas y habilidades en numerosos campos y un funcionamiento psicológico más o menos adaptado, ¿no? Más o menos, no sé si llamarlo maduro, ¿no? O desarrollado, ¿no? O que ha superado, ¿no? Distintos retos en su desarrollo, pues permite ese bienestar que bueno, pues que es más estable, y sabemos, por ejemplo, pues que tiene un mayor beneficio a nivel de salud, ¿no? El bienestar más superficial pues es más frágil y tiene, digamos, unos costes a nivel de salud, y al revés, ¿no? Pues un bienestar más de fondo genera realmente todas esas ventajas de las que hablábamos al principio. Por tanto, no se trata de elegir, ahora sí que tenemos una idea mucho más equilibrada de esto, no se trata de elegir, podemos comprender, porque conocemos los mecanismos, los hemos visto en el laboratorio, de por qué las emociones positivas son muy relevantes, no se puede renunciar a ellas. Por supuesto, en momentos puede haber épocas de menor nivel de emocionalidad positiva por mil razones, y son muchas veces completamente inevitables y lógicas, ¿no? Una enfermedad, un problema, una oposición, bueno, son situaciones que evidentemente van a reducir el nivel de emocionalidad positiva, pero que es perfectamente esperable y comprensible, ¿no? Pero digamos que cuando baja de determinado nivel, cuando la persona no es capaz, ¿no? Por ejemplo, en momentos de alto nivel de estrés, no es capaz de mantener unos mínimos experiencias positivas, ¿no? De disfrute cotidiano, de conexión, de muchos tipos, ¿no? Pues la persona realmente empieza a funcionar mucho peor, ¿no? Y esto lo hemos visto en el laboratorio repetidamente, y bueno, ya el sistema psicopatológico nuevo de Estados Unidos, RDoC, pues plantea la anedonia y los déficits de emocionalidad positiva como uno de los pilares, ¿no? Que sostienen a nivel transdiagnóstico muchos trastornos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte no podemos renunciar a ella, pero tampoco podemos renunciar a la parte eudaimónica, como decía. Bueno, ¿y qué es la parte eudaimónica? Bueno, aquí simplemente os ponía que la teoría de ampliación y construcción de Fredrickson nos ayuda a entender el porqué de las emociones positivas. No me voy a parar mucho en esto, simplemente la quería nombrar para que, si a alguien le interesa, ¿no? Pues que pudiera profundizar en un marco para entender por qué tenemos emociones positivas, qué nos aportan, qué nos han aportado en nuestro desarrollo evolutivo como especie,
Y bueno, simplemente resumiendo, pues es algo que nos permite equilibrar. Las emociones positivas nos focalizan, nos generan comportamientos muy estereotipados, y las emociones positivas disuelven esos mecanismos y nos orientan en otra dirección, en una dirección más de apertura, más de pensar más allá, de ver cómo podrían ser las cosas y no responder a lo que tenemos delante. Y bueno, pues activa desde tendencias más a la creatividad, tendencias más al altruismo, tendencias más a construir, a desarrollar habilidades, a arriesgar en ciertos comportamientos, en el sentido de buscar hacer las cosas diferentes o como decía antes, ¿no? Simplemente ver más allá. Esto de ver más allá es casi literal, porque uno de los estudios de laboratorio que se han hecho ha visto que las personas que tienen se les activa un estado de ánimo positivo tienen una visión parafoveal mayor, es decir, ven más distribuido su canal, no solamente perciben la parte central de la fobia, sino que tienen mucha más información que están procesando de la parte parafoveal, ¿no? Entonces realmente es que ven más allá y por eso también pueden resolver mejor los problemas, ¿no? Bueno, esta es la parte quizá que quería simplemente comentar de la parte hedónica, pero hay muchísimos estudios de laboratorio muy, muy interesantes que nos hablan de todas las ventajas que aportan. Realmente después de ver esos estudios uno se queda muy convencido de que uno no puede dejar al azar el nivel de emociones positivas que tenga, no puede dejarlo, tiene que de alguna forma monitorizarlo, como uno monitoriza a veces pues si está tomando proteínas suficientes, ¿no? Pues como una cosa más que uno está pendiente de ello, ¿no? De no pasar frío, de salir a la calle con la ropa adecuada. Bueno, pues ¿cómo estoy de emociones positivas, ¿no? Pues estoy muy bajo, pues por supuesto cada uno puede equilibrar, ¿no? Pues promoviendo ciertas actividades, algunas hablaremos de ellas más adelante, para buscar no bajar de determinado nivel, porque si no se pierden muchas de esas cualidades que nos están aportando las emociones positivas al funcionamiento psicológico en múltiples ámbitos, a nivel cognitivo, funcionamiento emocional, funcionamiento interpersonal e incluso en funcionamiento de salud, que hay unos estudios también muy importante sobre el papel que tienen las emociones positivas en el sistema inmunitario. No es, por supuesto, un efecto, ¿no?, que sea tremendo, ¿no? Pero bueno, en parte es lo que explica que la longevidad en las personas que tienen mayor nivel de afecto positivo pues sea claramente mayor, ¿no?, en las personas mayores, con lo cual pues bueno, es un factor importante también para la salud, ¿no? Y bueno, ¿qué hay en la parte eudaimónica? Bueno, pues aquí tendríamos por una parte la competencia, es decir, en qué medida la persona se siente en control y siente que es capaz de llevar y de resolver la mayoría de sus problemas, ¿no? O si al contrario siente que está desbordado, que todo le sale mal, que todos los retos que tiene pues no son suficientes, ¿no? El apartado de vinculación, que es en qué medida la persona es capaz de conectar con otros, de mantener relaciones saludables, vínculos, sentirse perteneciente. Bueno, pues diferentes aspectos que ayudan realmente a que las personas puedan sentirse conectadas y arropadas, ¿no? El tercer punto sería el sentido vital. ¿En qué medida la persona siente que su vida es valiosa? Bueno, pues esto también es una habilidad, tiene que ver con la capacidad de la persona para detectar cuáles son esos intereses intrínsecos, esos valores que cuando los pone en práctica pues le revierten en una sensación de que uno está aportando cosas que hacen que la propia vida se vea como que merece la pena, como que es valiosa, ¿no? El cuarto punto sería la autonomía, que bueno, la autonomía cambia mucho a lo largo del ciclo vital. Al principio la autonomía es pues poder moverse, poder explorar, luego progresivamente pues empieza a ser tener un espacio propio, diferenciado, una identidad más allá de los padres. Luego empieza la fase de la búsqueda de independencia económica, que también pues, aparece con mucha fuerza. Y bueno, pues de ahí aparecen las tensiones a veces entre los vínculos, ¿no? Mucho vínculo reduce la autonomía, demasiada autonomía impide los vínculos, que ahora pues también es un tema muy actual, ¿no? Y luego, pues, según va evolucionando la vida, pues, la autonomía se va más o menos manteniendo estable hasta que las personas ya muy mayores pues empiezan a tener muchas preocupaciones por la autonomía funcional, ¿no?, por el poder valerse por sí mismos, ¿no? Bueno, pues esto es una necesidad importante que las personas que son capaces de cuidarlas pues logran mantener un mayor nivel de bienestar, ¿no? En quinto lugar estaría la autoaceptación, que, fijaos, no se habla de autoestima, cada vez hablamos menos de autoestima porque la autoaceptación recoge mejor, y esto lo hemos visto también con datos, recoge mejor lo que es la experiencia saludable, ¿no?, lo que aporta salud mental,
más que la autoestima. No es tan importante destacar ni tener grandes cualidades, sino cuál es la relación con uno mismo, si uno tiene una relación de aceptación, de comprensión, de estímulo, ¿no? También mucho de la autoaceptación viene también de la satisfacción del resto de áreas. Y bueno, un área clásica, ¿no? que todo el mundo sabe, la relevancia que tiene en muchas áreas y en el área educativa, por supuesto, también, ¿no? Y por último, el crecimiento. El crecimiento, pues bueno, es una parte importante que es más sutil que otras, ¿no? Que en cuanto están insatisfechas se nota mucho más. El crecimiento, cuando empieza a estar insatisfecho, pues activa sentimientos de vacío, de aburrimiento, que progresivamente empiezan a hacerse cada vez más intensos, ¿no? Y bueno, pues es un aspecto clave de, por ejemplo, por qué las personas que a veces pues dejan de trabajar porque no necesitan trabajar, pues siguen trabajando, vuelven al trabajo porque necesitan sentirse en movimiento, necesitan estar aprendiendo, buscando nuevos retos, ¿no? Bueno, una versión diferente, esta cosa contra es una versión que compatibiliza el modelo de bienestar psicológico de Riff y también el modelo de autodeterminación de Deci Ryan. Y este es el modelo que plantea Seligman, que tiene muchos elementos en común, todos tienen varios, digamos, casi todo lo central es común, luego hay pequeños matices, ¿no? El caso del PERMA pues habla de emociones positivas, por una parte, de implicación, engagement, de relaciones positivas, sería común, de sentido y significado, que también sería común, y de logro, que sería, digamos, el equivalente un poco a la competencia, una mezcla de competencia y de crecimiento, ¿no? Bueno, decir que cuando se habla de PERMA en adolescentes, se hace una pequeña, digamos, adaptación, ¿no? En el sentido en el que este es un modelo más pensado para adultos y la adaptación que se hace es en dos áreas, ¿no? La parte del logro se traduce en persistencia porque, lógicamente, pues en ciertas edades el logro todavía no se percibe tan claramente en muchas áreas, ¿no? Pero sí que se percibe ya cómo la persona es capaz de persistir y de proponerse cosas y conseguirlas, ¿no? Y luego el otro cambio es en la parte, digamos, del significado, que lógicamente pues los adolescentes, los niños no tienen esa área todavía desarrollada, y lo que sí que se puede ver es una parte incipiente que tiene que ver con el optimismo, ¿no? El optimismo sería un poco o así se plantea, ¿no? Sobre esto probablemente se podría discutir si es como uno de los precursores de luego un sentido vital posterior, ¿no? Bueno, es un poco a nivel informativo y bueno, me gustaría hablar de programas específicos. No vamos a meternos en faena, hemos visto un poco cuáles son las bases y los modelos teóricos más importantes y por qué son relevantes, ¿no? Porque es relevante el estudio del bienestar y la promoción del bienestar. Y ahora vamos a ver, pues, cómo esto se puede aplicar, si es que se puede aplicar al currículum educativo y qué nos puede aportar. Bueno, este programa, que se llama Aulas Felices, es un programa que se desarrolla hace unos años, un grupo de psicólogos, psicólogas, educadores de Zaragoza, y es un programa que está en abierto, o sea, cualquier persona simplemente poniendo Aulas Felices en Google, pues simplemente con eso se puede encontrar. Y bueno, pues el programa incluye muchos ejercicios, muchas actividades para hacer, segmentadas por edad, focalizadas en diversos temas. Se le da mucho peso a la práctica de mindfulness, porque es como una base, ¿no? Que permite que otras actividades, ¿no? Pues puedan tener también más efecto, ¿no? Permite que la persona tenga más apertura en general a su propia experiencia, que pueda experimentar más el presente, y todo eso pues ayuda a que el resto de prácticas y de actividades pues funcionen mejor, ¿no? Pero incluye también un trabajo muy exhaustivo sobre fortalezas y que luego comentaremos un poquito más, y algunos ejercicios más generales sobre habilidades básicas para el bienestar. Bueno, lo más interesante es que ya tenemos los primeros estudios de los programas que se han ido aplicando. Este estudio se ha publicado hace poco en la revista Mindfulness, que es una revista de alto impacto, y bueno, pues lo que se observa es que se producen cambios en casi todas las variables estudiadas, desde variables de clima hasta variables relacionadas pues con bienestar eudaimónico, nivel de competencia, nivel de vínculos percibidos, también niveles de agresividad, de empatía. Es decir, genera unos efectos en casi todas las variables de forma significativa con respecto al grupo control.
Bueno, por decir todo lo que... Porque el estudio es muy rico y hay muchísimos datos y bueno, no, por desgracia pues no puedo profundizar en todo, por eso os pongo la referencia para que podáis buscarlo y leerlo despacio. Sí es verdad que hay un dato curioso y es que los alumnos se les pregunta, ¿no?, en qué medida, ¿no?, pues les gustaría seguir formándose en estos temas y hay un 40% que dice que les gustaría, ¿no? ¿Por qué puede ser? Este se esperaba un resultado más alto, ¿no? Pero bueno, es verdad que también tiene una cierta explicación. Al final son actividades que están dentro de un ámbito, ¿no?, planteadas dentro del ámbito escolar, que lo imparten profesores, que a su vez imparten otras asignaturas. En fin, que un porcentaje significativo de alumnos lo puede ver como una actividad más del colegio y que por tanto pues, su predisposición puede no ser la mejor. Quizá también, por supuesto, nos está indicando que hay margen para seguir mejorando los materiales y seguir pues probando diferentes formas de transmitirlo, ¿no? Por ejemplo, en este programa se hace un trabajo en fortaleza, hablando por cada una de ellas, y esto algunas personas lo pueden vivir, algunos alumnos, alumnas lo pueden vivir un poco quizá como repetitivo, como difícil, ¿no? Porque de hecho, el planteamiento más habitual en psicología positiva es tratar sobre las fortalezas y promover las fortalezas que la persona de forma natural está predispuesto, ¿no? No tanto el trabajar en todas, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, sino trabajar en las que de forma natural, porque eso va a permitir que la persona pueda extraer el mayor beneficio y pueda dar más sentido a sus actividades cotidianas y pueda ganar en motivación y también en sentido de identidad, porque cada vez que está trabajando sobre esas fortalezas que son más propias, pues lógicamente la identidad se va haciendo más sólida, ¿no?, en la medida en la que eso se manifiesta en el día a día, ¿no? Entonces, quizá eso puede ser también parte de lo que ha podido generar en un porcentaje de alumnos pues una cierta sensación de que les habría gustado pues bueno, pues a lo mejor otro tipo de enfoque o hacer más énfasis en otras cosas, ¿no? En todo caso, los resultados, a pesar de eso, que es interesante, ¿no?, a pesar de eso, los resultados son pues muy buenos y muy significativos, ¿no?, en términos de tamaño del efecto y demás, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un punto de partida, también no es un punto de llegada, es un punto de partida, como digo, hay que seguir haciendo estudios para comprobar que efectivamente en diferentes ambientes, diferentes tipos de escuelas los resultados son similares y cómo mejorarlos. En este estudio no se aplicaba exactamente el programa entero de Aulas Felices, solo es una versión reducida, eso también quizá pudo influir. Y hay que seguir, digamos, se puede seguro seguir mejorando y recogiendo más datos, ¿no?, para tener más información, ¿no? Y bueno, esto no vamos a verlos uno por uno, es simplemente para el que lo quiera, ¿no?, pues que pueda consultar. Estos son un listado de programas que se están validando a nivel mundial para que se pueda ver pues que hay diferentes, algunos están funcionando más en unos países, otros más en otro, sobre todo en Reino Unido y Australia y Estados Unidos son los países que más están, digamos, promoviendo este tipo de aplicaciones. Y bueno, cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene sus objetivos también ligeramente diferentes. Y yo, pues bueno, pues al que esté interesado, os he puesto las páginas web para que sea más fácil, ¿no?, poder empezar a ver un poco cuáles son las características del programa y luego pues que también normalmente en esas páginas aparecen el listado actualizado, digamos, de artículos, de estudios que se han hecho, ¿no?, con lo cual pues bueno, es más fácil también tener acceso al estado, ¿no?, que no en todos el nivel digamos, de recogida de evidencia pues es el mismo, ¿no? Y bueno, siempre es importante el saber cuál es el estado de evidencia de cada programa de estos antes de empezar a aplicarlo, ¿no? Bueno, dicho esto, hay algo que está por debajo, ¿no? Vamos a irnos un poco para atrás, ¿no? He empezado a hablar de programas porque era algo que a veces, pues bueno, pues para empezar a saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero si nos vamos un poquito para atrás, bueno, ¿qué pretendemos con estos programas? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es la idea, no? Bueno, varía un poco de un programa a otro, pero hay algo, bueno, por lo menos los programas que son más ambiciosos tienen 4 componentes que hacen que no sean muchas veces lo que las personas piensan, ¿no?, que se hace en un programa de este tipo, ¿no? El primero es trabajar el bienestar del profesorado. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente si no partimos de una buena base, es muy difícil que puedan transmitir adecuadamente los resultados, ¿no? Es decir, lo que mejor funciona es que las personas prueben primero cómo funcionan estas técnicas, estas destrezas, estos aprendizajes en uno mismo,
y cuando ven que funciona, pues lo puedan trasladar a los otros, ¿no? Evidentemente es una forma de garantizar que la transmisión va a ser mejor y es una forma de que haya una concordancia entre los contenidos y, digamos, el estado emocional del profesor, ¿no? Si hay un desfase muy grande, pues evidentemente va a ser difícil, ¿no?, que tenga credibilidad los mensajes que pueda transmitir, ¿no? Pero no solamente por estas razones es importante, sino porque realmente sabemos que cada profesor no vive aislado, no es una isla, sino que están todos conectados en un sistema que es el sistema educativo, ¿no? Y sobre todo el centro como núcleo, digamos, inmediato de ese centro de ese sistema, ¿no? Entonces, en la medida en la que realmente conseguimos, y para eso se hacen intervenciones específicas, que ese bienestar del profesorado cambie ciertas dinámicas, mejore el ambiente, el clima, que haya una mayor conciencia de la importancia de cuidar el bienestar, de cuidar esos espacios comunes, de cuidar ese clima. Bueno, pues todo eso facilita, y por supuesto también que cuando las personas se sienten bien, pues tienen menos comportamientos egoístas, menos comportamientos defensivos, esto lo sabemos también por estudios de laboratorio, y evidentemente pues también tienen un efecto progresivamente más sistémico, ¿no?, en toda la organización. Este sería el segundo paso. El tercer paso es donde aparece ya el bienestar de los estudiantes, que evidentemente es consecuencia de todo lo anterior. No se trata de que los estudiantes les llegue como una especie de píldoras, ¿no?, de aspectos que son importantes, sino de que lo puedan respirar, que lo puedan aprender, que puedan verlo en los modelos que suponen los profesores, ¿no? Y que sea coherente sobre todo, ¿no? Lo que en un momento dado se habla en un trabajo, ¿no?, del currículum, y que en otra, ¿no?, pues haya una coherencia, digamos, en todo lo que el alumno ve, o por lo menos que no vea una incoherencia muy grande, ¿no? Y claro, esto podría parecer que es lo único importante y el principio y el fin, y en realidad está en el tercer lugar y ni siquiera es lo último, porque lo último no es simplemente que haya bienestar en los estudiantes, sino que eso se pueda traducir en un mayor rendimiento académico y en un mejor funcionamiento a otros niveles. Es decir, no el poco rendimiento académico, porque muchas veces es una de las primeras cosas que se piensa, ¿no? Bueno, es que si trabajamos mucho sobre el bienestar, a lo mejor estamos transmitiendo la idea de que el esfuerzo no es lo importante, de que lo importante del contexto escolar es pasárselo bien, y entonces eso puede al final hacer que pierda, ¿no?, que pierda protagonismo, pues algo que es realmente muy importante también, ¿no?, que es el rendimiento académico, a muchos niveles, ¿no? Bueno, pero siendo esto muy, muy importante, destacarlo no es lo único, no es lo único. También tiene mucho que ver, pues, como las habilidades que estas personas, estos alumnos, pueden desarrollar, cómo esto les puede promover una mayor capacidad para afrontar situaciones difíciles, cómo esto puede promover un mayor ajuste social, cómo puede prevenir dinámicas como por ejemplo las de bullying u otras también negativas, como pueden ser, pues, de acoso de diverso tipo, cómo puede afectar a un funcionamiento mejor en el comportamiento en redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, el objetivo es que ese bienestar pueda dar de sí lo que veíamos en el artículo al principio, ¿no? Cómo esto puede transformar, veíamos reducir, por ejemplo, el consumo de sustancias, cómo esto puede prevenir y puede potenciar las capacidades de adaptación de estos estudiantes y promover, además del rendimiento académico, pues muchos otros aspectos de su desarrollo personal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, este es un poco el paraguas, ¿no?, que Alejandro Adler plantea y que muchos programas recogen, y que yo creo que es muy importante para entender digamos, lo que es hacer un programa de este tipo. Bueno, es cierto, ambicioso, pero realmente a veces que si no se quiere hacer algo ambicioso, o si esto es una cuestión que solamente quieren 2 o 3 personas en el centro, pues es mejor no hacerlo, porque para hacer algo que sea, digamos, que tenga muy poco efecto, que sea muy deslavazado, muy incoherente con el resto de lo que está sucediendo en el centro, pues muchas veces es mejor directamente no hacer nada, ¿no? O por lo menos esa es la intuición de los que aplican programas a diario, ¿no? Bueno, me encantará oír vuestras reflexiones y comentarios acerca de esto, porque es muy interesante y seguro que hay cosas para enriquecer luego en el turno de preguntas. Pero me gustaría ir a algunas cosas concretas para poder paladear un poco qué es lo que puede pasar, ¿no? Qué es lo que queremos promover, qué tipo de habilidades o de experiencias
se pueden trasladar y se pueden generar en esos contextos escolares que pretendemos a su vez que tengan ese impacto a medio y largo plazo en la estabilidad del bienestar de los alumnos y alumnas, ¿no? Bueno, uno de los aspectos es lo que tiene que ver con el mantenimiento de las emociones positivas, ¿no? Puede parecer que, lo que decía antes, ¿no?, que el disfrute es siempre como la parte de la tentación, ¿no? Y realmente las personas que tienen un buen nivel de emocionalidad positiva muchas veces son más capaces de hacer esfuerzos y de hacer sacrificios, ¿no? Y de posponer las emociones positivas, porque no son tan dependientes de ellas, saben que si las necesitan las pueden construir, ¿no? Y que no van a morir, digamos, de sed en el proceso, ¿no? Porque van a poder proveer, ¿no?, de esas emociones positivas cuando vean que las necesitan. Bueno, esto simplificando un poco cosas muy complejas, ¿no?, que podemos ver en los estudios, ¿no? Y bueno, pues de esta forma es como tratamos de potenciar, ¿no?, el nivel de emociones positivas. Hay una forma de entenderlo que es analizar y observar, que en el fondo se ha hecho así en muchos estudios académicos, ¿no?, es analizar cómo funcionan los extravertidos, que sabemos que tienen unos niveles de bienestar bastante altos y unos niveles de emocionalidad positiva bastante altos también, y tratar de todo lo que aprendemos, tratar de trasladarlo al resto de personas, ¿no? Bueno, ¿cómo actúa un extravertido? Pues un extravertido tiene un sistema, ¿no?, un sistema bastante desarrollado de lo que se llama activación conductual o de sensibilidad a recompensa, que les posibilita que localizan con bastante rapidez y de forma muy automática, sin esfuerzo, las fuentes de pequeñas experiencias de disfrute en cada momento, ¿no? De forma que no tienen que esforzarse, lo ven simplemente, ¿no? Llegan a una sala y ven una ventana, ven un paisaje y enseguida, ¿no?, es como los submarinos, ¿no?, el sonar, ¿no?, que hace pi, 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 ¿no?, pues les avisa, ¿no?, de que algo se está acercando, pues esto es igual, ¿no? Localiza, ¿no? El sensor localiza que hay algo para disfrutar y enseguida ese pitido, ¿no?, les moviliza para ir a verlo, ¿no? Bueno, pues eso, imaginaos que está sucediendo pues todos los días, varias veces al día. Pues evidentemente, frente a una persona que no tiene ese sistema preinstalado, digamos, va a disfrutar de muchas pequeñas experiencias que no se le van a pasar, ¿no? Porque las experiencias de disfrute están ahí. Muchas veces simplemente nos falta la capacidad para conectar, para ver, para movilizarnos, para hacer un pequeño, ¿no?, movimiento, un pequeño ejercicio de atención para activar, ¿no?, esa experiencia positiva, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos. ¿Qué más hace un extravertido? Pues se para a disfrutarlo, ¿no? No pasa de una cosa a otra o no da por sentadas las cosas que puede disfrutar, sino que les da valor, ¿no?, a todas y a cada una de ellas, ¿no? Intenta aprovecharlos al máximo, un poco en la misma línea, es decir, a veces trata de extender, ¿no?, de extender esas sensaciones, y ahora vamos a ver algunas formas que usa, ¿no?, para cómo mantener, ¿no?, la regulación del estado de ánimo. No solamente se estudia la regulación de los estados de ánimo negativos, ¿no?, también se estudia la regulación de los estados de ánimo positivos. Y a veces la regulación no solamente es reducción, que a veces lo es, ¿no? Pues cuando una persona, por ejemplo, pues va a un entierro o alguien, ¿no?, sabe que tiene un problema, pues regula su estado positivo, ¿no?, para adaptarse a la situación. Y muchas veces la regulación es mantener o amplificar los estados positivos, ¿no?, sin pasarse, porque puede, si uno se pasa, puede llegar a estados de hipomaníacos, ¿no?, si tiene mala suerte y tiene una cierta vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, en estos casos, ¿no?, pues bueno, con lógicamente la prudencia digamos mínima, ¿no?, pues el poder disfrutarlos, el poder extenderlos, compartiéndolos con los demás, es decir, hablando de sus experiencias positivas, ¿no?, no simplemente viviéndolas y ya está, ¿no?, pues el poder luego comentar con unos, con otros lo que ha vivido, lo bien que se lo ha pasado, lo que ha disfrutado, bueno, sin caer, por supuesto, en dar envidia, que esto sabemos que es muy malo, y sabemos que está muy, muy castigado, ¿no? Pero bueno, la gente luego, la verdad es que en Instagram parece que luego se da rienda suelta a eso sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, y por último, ¿no?, pues recordándolos a menudo. Es decir, la memoria, el recuerdo es un gran recurso infrautilizado, ¿no? Todas las personas pueden tener 4 o 5 recuerdos que simplemente pararse un momento puede activar emociones positivas, netamente, ¿no? Algunos que generen nostalgia o incluso otros sentimientos, pero hay seguro varios recuerdos que son netamente positivos. Bueno, pues esto los extravertidos lo saben y lo usan mucho más que el resto, ¿no? Entonces es muy interesante el poder aprender de ello para practicarlo, ¿no?
Bueno, os ponía aquí una imagen, ¿no?, de una página de Facebook que es homenaje a Amélie, porque, bueno, Amélie, pues la película aparece, ¿no?, como una sensibilidad especial para disfrutar de las cosas positivas, una capacidad para crear casi lo positivo de la nada, ¿no?, como quien dice. Y bueno, pues eso es una capacidad muy humana, ¿no?, la capacidad para generar, ¿no?, nuevos significados y cómo nuestra capacidad nos puede llevar. Yo a veces pongo más el ejemplo de un vaso de agua, ¿no? Un vaso de agua es, bueno, pues lo más neutral casi que podemos encontrarnos, ¿no?, que podemos ingerir. Es incoloro, es insípido, ¿no?, tampoco tiene olor. Y sin embargo, si uno se concentra en un momento de estrés en un vaso de agua, aunque no tenga sed, ¿no?, y dice, este vaso de agua me va a sentar muy bien porque va a ser un momento de desconexión, va a ser un momento de disfrute y ya luego, después seguro que afronto las cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues ese vaso de agua, claro que tiene más efecto que si uno no hace esa construcción de significado previo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Amélie? Bueno, por cierto, voy a beber para poder poner en práctica esto. ¿Qué es lo que hace Amélie? Pues Amélie construye, ¿no? Amélie dice, no, me encanta romper la parte, digamos, crujiente de la crema catalana, ¿no? Y se focaliza en ese momento y uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene de disfrute? Bueno, es que si tú lo construyes como disfrute, a partir de ahí pasa a ser como algo de lo que tú puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque tienes curiosidad, porque tienes sensibilidad también que se desarrolla con el tiempo, sensibilidad para detectar, ¿no?, aspectos que son reforzantes, que son recompensantes de las experiencias, ¿no? Y habla, por ejemplo, de meter la mano en los sacos de legumbres, cosa que, en fin, higiénicamente podríamos cuestionarlo, pero desde luego es una experiencia estética. No me preguntéis por qué lo sé. Una experiencia estética, ¿no? Estética, no, una experiencia sensorial, ¿no?, que es, pues bueno, pues muy, muy gratificante, ¿no? Pues igual como eso hay cientos de experiencias sensoriales, ¿no? ¿Cuántas veces pues nos damos cuenta de que a lo mejor pasar la mano por encima de determinada superficie es especialmente agradable, ¿no? A veces por la rugosidad especial que tiene, o por la uniformidad, o por la suavidad. Bueno, pues muchas personas son conscientes de eso, pues muchas personas hablan de cómo disfrutan cuando estrenan sábanas, no sé cuántos de los que estáis escuchando pues disfrutáis de esa experiencia, otras personas probablemente no, pues porque no han desarrollado esa sensibilidad o nunca han oído, nunca se han parado a pensar que eso se puede disfrutar, ¿no? Bueno, pues voy a poneros un pequeño vídeo para que veáis todas las cosas que se pueden disfrutar. Este vídeo lo hicieron dentro de un grupo, como una actividad de grupo. Eran adultos y uno de ellos se encargó de recopilar todo lo que habían escrito cada uno de ellos y ponerlo en el formato de un vídeo. Yo creo que da un poco de idea de la cantidad de cosas que nos podemos también, la cantidad de ideas que nos podemos dar unos a otros cuando hablamos de pequeñas experiencias para disfrutar. Vamos a verlo. Espero que lo podáis ver bien.
para tener una idea, ¿no?, de cómo, de la gran variedad y de, ¿no?, si pensamos adaptado esto, ¿no?, a lo que puede significar para, haciendo un ejercicio similar, ¿no?, y un montaje, ¿no?, también similar en una clase, por ejemplo, cómo puede ser de relevante, ¿no?, para que unos a otros puedan darse ideas y abrirse nuevos campos que a partir de ese momento puedan ser, bueno, pues fuente de inspiración y fuente de práctica y de desarrollar esa, como digo, esa sensibilidad, que cada persona tiene de partida sensibilidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues hay personas que pueden decir, no, es que yo disfruto muchísimo de una jugada de Messi, ¿no?, o de Modric, ¿no? Para eso también hay que tener sensibilidad o tener, digamos, algo educado, ¿no? Igual que el paladar pues se educa también para poder disfrutar el vino, ¿no? Y determinadas, ¿no? Pues hay muchos placeres que requieren un cierto entrenamiento previo, ¿no?, para poder disfrutarlos. Y no se trata de que unas cosas sean mejores que otras, sino de cuanto más podamos ampliar, ¿no?, nuestro margen, ¿no?, y nuestro foco, ¿no?, de posibles actividades de disfrute, pues nuestras posibilidades y el número, digamos, de experiencias va a ser mayor, ¿no? ¿Y qué sucede cuando uno tiene un número suficiente, ¿no?, de esas experiencias? Bueno, es verdad que no es bueno hacerlas siempre lo mismo porque se produce el efecto de adaptación hedónica, ¿no?, de habituación, y eso no es bueno, porque se reduce el impacto y entre comillas, se gasta, ¿no?, se quema la actividad, pero si hay suficientes, que es lo bueno de que haya muchas, pues se pueden ir cambiando, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la persona ha desarrollado tanta sensibilidad y tantas pequeñas experiencias que cuando, por ejemplo, entra en un momento malo, en una época difícil, tiene una gran decepción, tiene un momento de mucho estrés, en esos momentos eso sigue funcionando. O sea, la persona no tiene que hacer el esfuerzo. Sabemos que en esos momentos la persona pierde su sensibilidad a la recompensa parcialmente. Pero si se va encontrando, porque tiene tantos hábitos acumulados, ¿no?, que se pone una copa de vino y no puede no olerlo, y no puede quedar separando, ¿no?, oliendo y diciendo, es que este vino es que es muy bueno. Ha tenido un día horroroso. Bueno, quizá no estoy poniendo el mejor ejemplo, ¿no?, de mucho estrés, ¿no?, y bebiendo vino. Pero me entendéis, ¿no? Cómo, pues, se encuentra con esos momentos, se encuentra con esos pequeños placeres, con esas experiencias, y le ayudan a recuperar un equilibrio anímico fundamental para no entrar en una espiral negativa, de negativismo, de estado de ánimo bajo, de pérdida de control, de irritabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues dinámicas pues, que todos conocemos porque hemos vivido en algún momento u otro, ¿no? Bueno, deciros que hay una página, porque esta página la eliminaron, y bueno, me parecía que no podía ser, que faltara esto, y entonces pues planteamos una página alternativa que os digo cómo se llama, porque no se llama exactamente igual que aquí, para que podáis entrar y podáis ver lo que dice la gente y podáis también poner en la parte donde, no sé cómo lo llaman, de visitantes, cada uno pone cuáles son esas pequeñas experiencias, tipo como las que aparecen en el vídeo, que uno disfruta especialmente, ¿no? Entonces, bueno, si os metéis en Facebook y buscáis disfrutando de las pequeñas cosas, pues veréis que aparece la cara de Amélie y veréis que aparece pues una especie del ritual de la felicidad en la foto de inicio, y así ahí podéis verlo y ver lo que han puesto los que estaban antes, los que han pasado antes por la página, y podéis dejar algunas ideas para los que vayan después, ¿no? Bueno, pues no solamente es una cuestión de tener capacidad y sensibilidad para saborear, sino también de aprender. Esto tiene también una técnica que, es todo un mundo, os he de decir, ¿no? Luego veréis por qué, pero la parte más básica y también quizá más importante es la combinación de una estrategia de mindfulness, de consciencia corporal, ¿no? El tener acceso a esa amplitud de sensaciones del cuerpo. Es como si el cuerpo hiciera de caja de resonancia, y entonces las experiencias positivas se multiplican, ¿no?, en su complejidad, pues como una guitarra, ¿no?, que si le tapas la caja, ¿no?, le tapas el agujero, el sonido es como enlatado, ¿no?, es un sonido realmente feo, ¿no?, objetivamente feo, ¿no?, y solamente quitar el papel o la mano, ¿no?, y hace que suene pues completamente distinto, muy, muy profundo, con mucha calidez y muy bonito, ¿no? Bueno, pues algo así pasa con el cuerpo cuando se activa justo antes esa conciencia corporal, antes de experimentar cualquier tipo de disfrute, ¿no? Por tanto, es una experiencia básica o una habilidad básica para fomentar el saboreo, ¿no? Y realmente la conexión, ¿no?, la expresión y la consciencia corporal es tremendamente importante, tanto para la gestión de las emociones negativas o desagradables como para las agradables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que verdaderamente nos garantiza que la persona está sintiendo. A veces las personas dicen que están sintiendo y están pensando, están
pensando en términos positivos, están siendo conscientes de cosas agradables, pero tienen muy poca consciencia de lo que eso está realmente de la experiencia emocional. La experiencia emocional es realmente, tiene que ser, digamos, tiene que haber una parte subjetiva, ¿no? Tiene que haber una parte fisiológica, tiene que haber una parte motora, ¿no? Y la parte fisiológica somática es fundamental que tenga espacio, ¿no? Y bueno, ahí se ve, por ejemplo, el orgullo, que es la de Pride, que aparece la tercera por abajo desde la derecha. Bueno, pues veis que es una, que es una experiencia muy significativa, ¿no? A nivel de reacción corporal, ¿no? El amor, que es bueno, ahí lo veis muy fácilmente, pues abajo, a la de izquierda, pues es la que probablemente más genera sensaciones en el cuerpo, ¿no? Probablemente un enamoramiento, ¿no? Es a lo que se refiere. Y la felicidad, pues un efecto muy claro en la cabeza y también en el pecho, ¿no? Es decir, las emociones positivas se sienten en el cuerpo. Esto es de un estudio con más de 5.000 personas, que por cierto no es un escáner de calor-frío, sino es lo que ponen es las personas donde sienten, ¿no? Las emociones, lo marcan con en un papel, en una silueta, lo marcan con un lápiz y luego se procesa la información de todas esas personas, y donde más gente coincide aparece como en blanco, como que hay más calor, ¿no? Aparece como en blanco, luego amarillo, luego rojo, y digamos el extremo azul es donde notan sensación de frío, ¿no? Bueno, pues la experiencia tan importante es notar, esto se ha vuelto a atascar, madre mía. Tan importante es el tener experiencias, acceso a ellas, ¿no? Y sensibilidad para valorarlas, como el poder luego tener ese espacio para poder sentirlas plenamente, porque eso es lo que permite también extraer toda eso que también luego tiene esos beneficios, entre otras cosas, como decíamos, para la salud. Bueno, aquí os ponía un estudio en el que se ve cómo los sucesos positivos, no solamente que pasen cosas buenas es lo único que implica para que las relaciones sean, ¿no?, de alegría, ¿no?, sino que influye mucho la experiencia de saboreo y el rasgo de saboreo, y también en el caso opuesto, ¿no?, el rasgo de sabotaje, ¿no?, de cómo algunas personas tienen dificultades para experimentar emociones positivas. Lo ven como algo que les puede generar tentaciones. Las personas que son muy controladoras o que han tenido, bueno, pues experiencias traumáticas, muchas veces sienten rechazo hacia las experiencias, hacia la emocionalidad positiva, ¿no? Y bueno, pues cuanto antes eso se pueda corregir o se pueda detectar, pues evidentemente también es muy importante para el desarrollo. Bueno, aquí os ponía esto, no es para leerlo, sino para que alguien, si lo quiere luego leer después, para que veáis la complejidad que tiene el saboreo, ¿no? Aquí aparecen 10 estrategias diferentes, como las que algunas son comunes a las que os ponía antes de los extravertidos, otras son diferentes. Solamente es para que veáis que esto aquí os dejo material para luego sacar ideas y que así tengáis otro motivo más para volver a este PowerPoint. Sí, les he dicho que luego les pasaremos la presentación en PDF. Exacto. Eso digamos que hay para que tengan una razón para que cuando les llegue eso se sienten a echar un vistazo, ¿no? Bueno, pues luego hay emociones concretas que son muy interesantes poder profundizar más en ellas, porque tienen una especial relevancia, porque se ha visto en la investigación que tienen unos efectos especialmente significativos, ¿no? El agradecimiento es una de ellas, es una emoción que puede ser muy invisible. Hay personas que pueden sentir muy poco agradecimiento y otras muchísimo, ¿no? En una semana cualquiera, ¿no?, de la vida, no necesariamente en situaciones excepcionales. Y realmente pues cambia mucho una persona y otra, ¿no? Y bueno, a veces ayuda, ¿no? Nosotros en los programas trabajamos emociones positivas concretas para que se vayan comprendiendo mejor, para que cada uno pueda ir explorando pues qué tal se le da, qué le cuesta, si tiene algún bloqueo pues con alguna emoción positiva en concreto, y que practicar durante esa semana, ¿no?, pues para ir cogiendo cada vez darle mayor importancia y darle más espacio a esa emoción, ¿no? Bueno, el agradecimiento es un sentimiento que aparece tras reconocer que uno dispone, ¿no?, experimenta algo valioso que puede venir de otra persona o no venir ¿no?, o sea, simplemente algo que está ahí, pero que uno, bueno, pues no tiene coste y no ha hecho en general, ¿no? A veces ha podido hacer algo para merecerlo, otras veces pues no. Es decir, muchas veces no ha hecho nada para merecerlo, ¿no? Y depende mucho, pues bueno, pues el tener todos los días ducha caliente, que estos días que habrá quien no lo haya tenido, ¿no?, por el efecto de la nevada, ¿no?, y de las tuberías congeladas, muchas personas lo habrán valorado especialmente, ¿no? Y a veces nos tienen que quitar, ¿no?, las cosas para poder valorarlas, ¿no? El agradecimiento es una capacidad que es lo contrario, es decir, es una capacidad para que no tenga que la persona esperar a que le falte algo para poder darle una valoración, ¿no?
Entonces es algo que es una emoción y a la vez también es un rasgo, es una fortaleza, es una capacidad, ¿no?, que algunas personas pues tienen muy desarrolladas, ¿no? Y también podemos aprender, por supuesto, de ellas a la hora de generar estrategias para otras personas, ¿no? Bueno, hay dos técnicas básicas que se usan. Una es la carta vista de gratitud, que genera efectos más intensos, pero no genera efectos a largo plazo, y que consiste en escribir una carta a una persona que uno valora especialmente, ¿no? Porque ha tenido un impacto positivo en su vida, porque se ha esforzado mucho, porque ha tenido, bueno, pues una aportación relevante, y uno siente un agradecimiento especial, y a lo mejor pues nunca se lo ha dicho, o nunca se ha parado a ver el impacto que ha tenido todo de esa persona en la vida, ¿no? Y no hay que pensar mucho, simplemente hay que ponerse a escribir y que vaya saliendo, ¿no? Y veréis cómo es una experiencia muy interesante que genera emociones pues bastante intensas, y que dejan un pozo, ¿no? A veces, luego esa carta se puede mandar, puede no mandarse, puede la persona, pues por desgracia, no estar viva, y aún así se puede escribir esa carta. El objetivo es sobre todo experimentar la gratitud, ¿no? Experimentar la gratitud y explorar cómo se siente ese sentimiento en el cuerpo, y ojo que a veces los sentimientos positivos intensos en el cuerpo generan dos reacciones: el efecto directo de la emoción activándose, y a veces las reacciones de nuestro cuerpo, digamos, contrayéndose porque la emoción puede brotar de forma demasiado intensa, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de ver cuál es el correlato fisiológico, ¿no? Bueno, para ver esto os he traído otro vídeo. Para que veáis que es un montaje sobre, bueno, en este caso sí que se les contaba, ¿no?, se compartían, digamos, ese pequeño texto, y es muy interesante para que veáis, y yo creo que es la mejor forma de transmitiros lo que significa este ejercicio, ¿no? Aunque por supuesto os recomiendo el hacerlo, ¿no?, porque es la mejor forma de experimentarlo, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, tiene subtítulos, espero que se puedan ver bien. Shut up. What? Wait. Oh, he's gonna be so embarrassed. What makes you happy? Having fun? Hanging out with friends? Delicious food? Making money? Well, consider this. Psychologists have scientifically proven that one of the greatest contributing factors to overall happiness in your life is how much gratitude you show. Yeah? Think about that. Go ahead and marinate on it for a second. You can thank me later if you want. It'll make you feel better according to this study. You go ahead and click on it and read it if you want. Or you can keep watching, because we read it and we thought it might be fun to test out for ourselves. We gathered a selection of volunteers to act as our subjects. First, we gave them a test. They didn't know what we were looking for, but it gave us a pretty good idea of their current level of happiness. We asked them to close their eyes and think of somebody who was really influential in their life, somebody who did something really amazing or important for them. We had them write down as much as they could about why this person was so important. Now, a lot of them thought at this point the experiment was over, until we really put them on the spot and tried to get them to call that person and read what they wrote about them. Thank you, Jessica. We're gonna have you call your mother. So who was that right person for you? Person is my sister, Erica. We're gonna give Erica a call. Okay. Who'd you end up picking? Friend of mine, Craig Ains. Her name is Dora. My college accounting instructor. Really? Is this somebody you're still in touch with today? No, I'm assuming that he's passed on. That's a to the shame. great beyond. You up for it? Yes. What would you say if we called up Dora? Oh, well, we can try, but she lives in Britain. In Britain? I don't know a number by heart, dude. This is awful. That's fine. I don't know my mom's number by heart. If it's true that those who are going on are looking down on us, maybe he read my chicken scratch. Hey, sweetheart. Hey, how you doing? Yeah. You got a second? Where you at, in the hotel? I am. I'm in the hotel. You scared me when you asked if I had a second or something's wrong. No, I'm on like this little TV show, and they told me to talk about the person that influenced me the most, and I picked you, and they're making me call. They're making me call you. Oh, wonderful! Hi, you've reached Craig. I'm not here right now. At the tone, please record your message. Oh, come on. Hello? Hi. Hi. Erica? It's me. All right, so I got to read you this paragraph. Can you hear me?
Yes, I can. Go ahead, All right. sweetheart. All right. The person that influenced me the most would be my mother, Marlo Dawson. She is a single mother of 2. She is a very hard worker and dedicated to her family. Hey Craig, this is Loie. This is going to be a funny little voicemail, so I hope you enjoy it. I'm so sorry for calling you at 4 o'clock in the morning. I have to read this to you, okay? And you can't say anything, or I don't know. You can respond, but I probably will just keep going. Okay? Is everything okay? Yes, but I have to read this out loud to you. The person who has had the biggest impact on my life outside of Jesus Christ, who is responsible for my existence, was my college accounting instructor. He had a joy and enthusiasm for his job like no other teacher I have ever known. I love her to death, and she keeps me going with positive talk. She is a woman that knows what she wants and won't give up until it is achieved. Oh, something. I don't know what. I'm about to cry because it's so beautiful. I have to say that's just wonderful. I first met Craig on an independent feature film set in Whitefish, Montana. I recently have been sending Craig a lot of positive thoughts as he suffered a series of health problems. Despite his medical problems, he's continued to work and take pleasure in the small things in life, like sitting quietly with his wife Janine on the porch. Erica is my older sister and my best friend. Sometimes it even feels like we are twins. She's my #1 fan and my #1 supporter. She makes me happy because despite all my mistakes and my decisions, she still loves me no matter what. Your friendship is everything. And you are one of the most important person in my life. Even when she has a kid and many children, I will love her more than her kids. Okay, maybe not. I will never forget when she flew 3,000 miles at the drop of a phone call to save me from a breakup. I'm being blessed by having a son like you. I love you. Bye. Why did you do that to me? I don't know because they made me do it. Thank you for picking up. Bye, sweetie. And then they're like, here, you're gonna write this letter. And then I wrote like this whole long ass letter, which, you know, I like don't write. And then all of a sudden they're like, hey, guess what? Now we're gonna call her and you're gonna read her this letter. And I was like, what the Bueno, el vídeo sigue un poco más. Si os ha gustado, os animo a que veáis el Before we final, que let them go, we simplemente gave es our un poco... subjects one more happiness test. Now we mixed up and rephrased the question. Uy, que se ha activado esto. Y que lo podéis ver. Que nada, simplemente luego cuentan un poco el efecto que tiene sobre el bienestar y cómo la persona que tenía un nivel de bienestar más bajo es a la que más se ve beneficiada, ¿no? por el ejercicio, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Yo me sigo emocionando cuando veo este vídeo, fíjate, lo habré visto cientos de veces. Pero bueno, es que refleja muy bien, ¿no? Por cierto, la emoción que sientes como espectador es una emoción diferente, es la emoción de elevación, porque es ¿no? Cuando vemos como la conexión entre las personas, ¿no? Y cómo realmente se están, ¿no? Estamos presenciando, ¿no? un vínculo fuerte entre dos personas, eso nos genera una especie de sensación de inspiración, ¿no? Que llamamos elevación, y que es, digamos, lo contrario como un poco al asco moral, ¿no? Sería el polo opuesto, ¿no? Es una especie de verse, ¿no? Emocionado por algo que compartimos, ¿no? Algo que nos hace muy humanos, ¿no? Y que vemos representado en un vídeo, ¿no? Y bueno, los participantes, ¿no? Pues al escribir, pues experimentan gratitud, ¿no? Y se ve un poco el efecto que tiene tanto en ellos como luego a la hora de contarlo, que, como os digo, no es para nada obligatorio, ¿no? Y bueno, también me gustaría hacer una pequeña reflexión aquí, ¿no? A veces se dice, no, es que la psicología positiva puede hacer que la gente sea más individualista porque habla del bienestar y eso al final nos hace mirarnos más el ombligo. Realmente, cuando uno analiza, ¿no? Lo que nos hace individualistas es probablemente la cultura en la que estamos, que es una cultura individualista, y cómo se trabaja y cómo se habla de la felicidad y el bienestar en la cultura en la que estamos, ¿no? Pues muy desde el consumo, desde bueno, dinámicas muy digamos, narcisistas en muchos casos, ¿no? Y autocentradas. Pero realmente cuando uno experimenta emociones positivas, ¿no? Como las que se trabajan en los programas de psicología positiva, sinceramente, mi opinión es la contraria. Por supuesto, no hay ninguna evidencia de que esto haga a las personas más autocentradas o más individualistas, sino lo contrario. Esto
hay datos que nos indican que esto hace que la gente tenga más apertura hacia otras personas, que aumente sus niveles de vinculación, que aumente sus niveles de altruismo, es decir, más bien todo lo contrario, y quizá al ver este vídeo pues se pueda entender, ¿no?, que realmente si produce algo pues es el efecto opuesto, ¿no? Bueno, se me estoy quedando sin tiempo, pero me gustaría decir algo de las fortalezas humanas, ¿no?, que es otra área de trabajo muy importante, como comentaba antes, y que me gustaría decir un par de cosas nada más, ¿no? Primero aclarar cuál es el concepto de fortaleza. El concepto de fortaleza no simplemente es una cualidad, es una capacidad en la que la persona destaca, sino que tiene que cumplir otro criterio, y es que sea, bueno, se dice innato e intrínseco, pero es mucho más importante la parte de intrínseco. Lo de innato pues depende mucho de, digamos, la persona lo puede descubrir más avanzado, o incluso pues podría ser incluso que apareciera fruto de ciertas experiencias. Lo importante es que sea intrínseco, y que sea intrínseco quiere decir que la persona se identifica con ello. Se identifica, lo ve como parte de su identidad. Cuando, por ejemplo, está poniendo en práctica una fortaleza, pensemos, por ejemplo, la fortaleza del sentido del humor o la fortaleza de la creatividad, bueno, pues las personas, después de hacer una actividad en la que eso está muy presente, al final reportan que se sienten más ellos mismos, que sienten reforzada su identidad, ¿no?, que comentábamos antes. Y esto es muy, muy importante, sobre todo en el proceso evolutivo, en el cual pues bueno, los adolescentes necesitan una identidad, y a veces les cuesta encontrar una identidad con todo el caos, digamos, que tienen a su alrededor, ¿no? Y el poder, incluso los niños más pequeños, ¿no?, pues les es de enorme ayuda para, por ejemplo, superar los celos entre hermanos, el poder que cada uno tenga una serie de características con las que se identifican y que representan sus fortalezas naturales, ¿no? Bueno, pues esto también, ¿no?, es desde que los niños son muy pequeños es muy importante, ¿no? Bueno, pues de hecho, fijaos, vivimos en una cultura en la que a veces los aspectos más relevantes, que más destacan, bueno, pues tienen un influjo muy fuerte de lo que se valora culturalmente, ¿no?, en términos, digamos, de cada subgrupo, ¿no? Y a veces eso hace que se ponga la vista en cosas que no son las más relevantes para uno mismo, ni mucho menos, ¿no? Por tanto, esto permite una vuelta a uno mismo, pero una vuelta a uno mismo para poder encontrarse en el sentido de poder reconocer y construir un autoconcepto que realmente active no solamente simplemente una sensación positiva, sino que active también pues muchas de estas cosas, ¿no? Más motivación, más vitalidad, ¿no?, más bienestar, que es lo que sucede cuando realmente no solamente se ejercita una capacidad, que uno pues se siente competente y ya está, sino que está ejercitando realmente un aspecto muy intrínseco de reconectar con su identidad, ¿no? Por eso, pues aparecen estos criterios, son fundamentales. Es una capacidad que es un rasgo positivo, es una capacidad valorada por la sociedad, que cuando se pone en práctica la persona la disfruta, energiza, ¿no?, que la siente como auténtica, como propia, que está en cierta forma, ¿no?, o la persona lo puede sentir como que está presente ahí desde siempre, y que tiene una curva de crecimiento rápida, ¿no?, que la persona pues tiene motivación y hace que aprenda mucho más rápido, a lo mejor que otras, cuando una actividad tiene una fortaleza, digamos, característica suya presente en esa tarea, ¿no? Bueno, pues el trabajo de fortalezas da muy buenos resultados. Hay muchos estudios, hasta en diversas culturas. Los resultados son consistentemente muy positivos. Y bueno, es un trabajo realmente que igual funciona de bien en el campo clínico como también en el campo educativo, ¿no? Y bueno, pues bueno, tenía algunas cosas para comentar más, pero bueno, me interesa también que tengamos un espacio para poder comentar, si da tiempo pues vemos alguna otra cosa, pero más que hablar de muchas cosas, prefiero, como digo, que tengáis un espacio para ver y para darme feedback, para plantear ideas, porque de eso se trata también pues estos encuentros. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Por aquí te felicitan por la ponencia. Muy interesante. Y hay algunas preguntas, bueno, yo te las leo, algunas a lo mejor están ya contestadas, pero bueno, te comento. Dice, la satisfacción cúspide en la pirámide de Maslow sería la unión de los dos tipos de bienestar. Bueno, lo cierto es que Maslow, que
que es verdad que, bueno, la pirámide de Maslow como tal, ¿no? Cuando se ha sometido a evidencia empírica, ¿no? Pues se ha visto que no tiene esa característica jerárquica, ¿no? De que hay que tener satisfacción en un área para que se active la siguiente, ¿no? Sino, por eso ahora no se habla de pirámides, sino se habla de, digamos, de aspectos que son relevantes todos, ¿no? Maslow, de alguna forma, quizá por el momento histórico también en el que estaba, se focalizó, recordad que el humanismo, ¿no? Aparece como una respuesta al psicoanálisis, ¿no? Y al conductismo de la época, y quizá la parte más de emocionalidad positiva estaba más recogida en el conductismo, y lo que quedaba completamente desamparado era la parte más eudaimónica, en sentido de necesidades, de aspectos básicos que hay que nutrir, ¿no? Para que haya un equilibrio en el organismo y satisfacción, y ese aspecto más del desarrollo que recoge lo que planteaba también Aristóteles, ¿no? Entonces yo diría que Maslow, cuando hablaba de autorrealización, estaba centrándose fundamentalmente en desarrollo de capacidades, de fortalezas, crecimiento personal, metas y sentido vital. Fundamentalmente son una parte puramente eudaimónica, ¿no? Y bueno, por el momento histórico, y es que esto también pasa, ¿no? Pues cuando algo está muy presente, pues lógicamente los modelos no lo tienen en cuenta, igual que por ejemplo los modelos de bienestar. Yo muchas veces planteo que añadiría, ¿no? El área de la seguridad, ¿no? Porque es un área que vivimos en una cultura que es muy segura en contextos que en general son muy seguros, y no somos conscientes de cómo, si las personas que tienen trastorno de ansiedad sí que son conscientes de cómo la vivencia de inseguridad y de amenaza alteran todos nuestros sistemas y nos generan una insatisfacción tremenda, ¿no? Entonces, bueno, quizá en parte por esa razón, que en ese momento histórico pues esa parte estaba como muy presente, pues tendió a enfatizar más todo lo que no está. Bueno, hay otra pregunta, si estos programas se están realizando con alumnos universitarios. Pues hay programas universitarios, ahora mismo no recuerdo cuál de los que estábamos haciendo, porque hay programas que se están aplicando solamente en universidades, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de TecMilenio no sé si aplican, digamos, uno de estos en concreto o es un programa específico, pero están aplicando desde hace ya años un programa, digamos, de psicología positiva a todos los niveles, a nivel organizacional, de formación del profesorado y también, digamos, de entrenamiento para los propios estudiantes. Y en una universidad australiana también lo están haciendo en el campo universitario. Es decir, que hay experiencias universitarias y no recuerdo exactamente cuáles son los que están aplicando, sobre todo este Milenio, yo creo que es que ni siquiera es un programa estandarizado, pero bueno, los resultados son buenos, ¿no? Es verdad que hay que cuidar mucho la forma, ¿no? Porque hay veces que puede parecer, sobre todo en este momento histórico en el que estamos, ¿no? Quizá hace unos años pues no era tan relevante, puede ser que como que hay una imposición, ¿no? de una imposición de cierta forma de vivir o de cierta o que se puede limitar la espontaneidad a la hora de vivir determinadas emociones, ¿no? Y en ningún caso, y por eso es muy bueno, es muy interesante la pregunta, porque me permite aclarar que es muy importante, siempre que se trabaja con emocionalidad positiva, con emocionalidad agradable, el decir que en ningún caso eso implica que las emociones desagradables no tengan que tener un espacio, todo lo contrario. Tienen que tener la mejor forma de poder vivir las emociones positivas de forma plena, es que las emociones desagradables puedan tener también un espacio suficiente, una apertura, una aceptación por parte de las personas. Y cuando a veces eso nos hace explícito, las personas pueden percibir que hay una cierta, y a veces la hay, a veces la puede haber, una cierta imposición, una cierta censura a mostrar incomodidad, a mostrar emociones desagradables, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto es un gravísimo problema que puede echar por tierra todo un programa perfectamente diseñado, ¿no? Por tanto, bueno, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una moderación, tiene que haber un espacio también a la disidencia, ¿no? Y a que las personas puedan expresar también su malestar cuando lo sientan conveniente, y que no parezca que hay una especie de asfixia por solo poder hacer expresiones positivas, ¿no? Mira, yo creo que aquí hay dos preguntas que ya las has contestado, pero de todas formas te las digo. ¿Cómo se puede trabajar fortalezas con niños pequeños y con adolescentes? Hay otra de adolescentes y otra con niños pequeños. Exacto.
Sí, pues en este sitio se trabaja muy parecido a los adultos, ¿no? Hay un cuestionario de fortalezas para niños que bueno, que se puede aplicar también con adolescentes y que, bueno, pues claro, ya solamente el hecho de un cuestionario, que solo el feedback que nos va a dar solo es positivo, eso ya en sí mismo es bastante contracultural, ¿no? Y las propias personas que lo hacen se sorprenden también, ¿no? Quiero decir, que también esto nos dice un poco de la imagen que tenemos los psicólogos, ¿no? Que, bueno, ya no es tanto, pero antes cuando decías que eras psicólogo te decía, bueno, ¿y en ese tiempo que has estado hablando conmigo has visto ya algo malo en mí? Es decir, no se planteaban que pudiéramos ver algo bueno, ¿no? Teníamos que estar siempre como focalizados en lo malo, ¿no? Bueno, pues el trabajo es muy importante, es muy interesante y bueno, yo realmente es tan aplicable, tanto desde un punto de vista de la escuela como también en las familias, ¿no? Hay un libro de Lea Waters, quiero recordar que es la autora que lo escribió, que habla, y hay otra autora también que ha escrito sobre la parentalidad positiva. Bueno, sobre esto es un campo muy amplio, pero la parentalidad positiva desde el campo de la psicología positiva, pues también es un campo muy interesante. Aquí tenemos en España, en la Universidad de La Laguna, una autora muy relevante del campo de la parentalidad positiva. Y bueno, hay muchos recursos, de hecho, o sea, yo si os interesa os animo también a que busquéis en Google y busquéis también una página específica hecha con contenidos en castellano muy muy interesante, así que por supuesto que se puede trabajar y es un campo muy muy fructífero tanto en la escuela como en la familia. Aquí hay como una coletilla de ¿y con niños con necesidades educativas especiales? Bueno, no estoy seguro si hay experiencias, digamos, académicas, experiencias informales seguro que sí, porque es un área que también casi os diría que a veces nosotros tenemos que aprender de las personas que trabajan en esos campos, ¿no? En el campo de la estimulación temprana y cercanos, porque la sensibilidad, las dificultades que han tenido, la enorme, digamos, la enorme competencia técnica, ¿no? y humana que muchas veces pues tienen los profesionales que trabajan en esas áreas, les ha llevado a ver y a desarrollar herramientas, ¿no? para fomentar emociones positivas, y muchas de las cosas que estamos hablando solamente con otros nombres o a veces sin un nombre, ¿no? pero de una forma implícita en el trabajo cotidiano. Por tanto, ya digo, no soy experto en el tema, con lo cual por desgracia no puedo dar una respuesta más concreta, pero experiencia, digamos, en el día a día estoy seguro de que sí, y probablemente también con estudios detrás, ¿no? Bueno, pues yo creo que más o menos hay alguna, bueno, las líneas de investigación actuales en educación, si hay alguna línea que puedas comentar actual. Sí, bueno, a ver, una de las vías más importantes que ahora se está trabajando en los últimos tiempos son las aplicaciones de mindfulness en educación y bueno, pues está muy integrada, ¿no? con estos programas. Yo creo que el futuro, al final, desde un punto de vista académico, muchas veces tendemos a segmentar, ¿no? Tenemos que plantear, pues para saber los efectos de cada cosa, ¿no? Pues tenemos que hacer programas específicos de una cosa, ¿no? Pero lo cierto es que una vez ya pues tengamos suficiente evidencia, y yo creo que todavía para eso falta, ¿no? Para mejorar, como digo, las intervenciones y tener más evidencia, pues al principio hay que hacerlo así, pero luego lo ideal es hacer y también, digamos, evaluar programas mucho más integrados, ¿no? En el cual, porque en estos programas se aplica mindfulness, se podría integrar perfectamente con programas de educación emocional, y yo creo que el futuro pasa por tener programas verdaderamente sólidos que tanto estén, digamos, enseñando habilidades para la vida que se llaman, ¿no? y competencias socioemocionales, con también competencias para el bienestar, como son estas, y digamos, propias estrategias básicas de autocuidado, ¿no? o de gestión personal, como puede ser el mindfulness, ¿no? Por tanto, yo creo que por ahí va a ir el futuro y bueno, lo importante es que las cosas que se vayan implementando pues se evalúen los efectos, se evalúen con buenos diseños, que cada vez pues vaya habiendo más formación, por supuesto también, porque cuanto mayor es la formación de los docentes, pues también mejores son luego los resultados y mayores son las posibilidades de que empiece a haber experiencias concretas y tengamos cada vez más datos y más input, ¿no? de cómo están funcionando. Y bueno, pues que con el tiempo también, algo que no podemos olvidar, y es que las instituciones apuesten realmente pues por
por la formación y por la integración de todos estos componentes no solamente como en experiencias en sitios determinados, ¿no?, sino que realmente se generalice y aparezca como un elemento de la formación de los docentes, digamos, importante e integral, ¿no? Muy bien, Gonzalo, ya estamos fuera de tiempo. No has hablado de la app. No he hablado de la app, pero como ya la has nombrado, ¿no?, es una app y está más centrada en la gestión, digamos, de emociones difíciles, ¿no? Pero bueno, se llama My Emotions, está solamente para Android, pero para el uso personal, por supuesto, pues yo creo que es una herramienta que estamos teniendo muy buen feedback sobre él, y yo os recomiendo, todos los que tengáis móviles Android, no podéis estar sin ella. Bueno, yo solamente por terminar, no quiero porque quizá esto sea muy largo, he leído en un artículo que un autor hablaba de un periódico, la creación de tarugos. ¿Tú crees que las leyes de educación en general, que se encarga la filosofía, la ética, la creatividad, el pensamiento crítico, pueden generar bienestar? Bueno, probablemente indirectamente sí, ¿no? Porque yo creo que al final el bienestar depende de muchos factores, algunos inmediatos y algunos son como efecto boomerang, ¿no? Entonces, y esto lo estamos viendo, ¿no? Pues cuando la gente no está suficientemente formada y no tiene pensamiento crítico, pues a veces es más fácil manipularles, y eso, pues entre otras cosas, puede acabar haciendo que las instituciones estén descuidadas y bueno, pues al final los perjudicados pues son las propias personas, ¿no? Entonces, como eso, otras tantas cosas, ¿no? Yo creo que bueno, todo lo que has comentado, ¿no?, la formación en humanidades y el pensamiento crítico, pues desde luego que son áreas que es verdad que siempre se puede buscar la forma de cómo mejorarlas, de cómo transmitirlas mejor, pero sinceramente pues yo estoy de acuerdo que el eliminarlas no trae cosas buenas, porque bueno, pues al final las matemáticas, ¿no?, y otras áreas básicas pues son muy importantes, pero se pueden aprender en muchos momentos y se puede, digamos, y hay otras cosas que o se aprenden ahí en ese periodo de formación o luego ya es muy, muy difícil. Bueno, pues aquí terminamos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, un aplauso virtual. Muchas gracias. Y a vosotros, pues os comento que el próximo lunes tendríamos, bueno, digamos, continuando un poco tu ponencia, disciplina proactiva en educación, por Marta Freire Úbeda, pues es psicóloga, certificada, consultora de comportamiento humano, experta en comunicación y formadora en habilidades sociales. Por lo tanto, el próximo lunes, día 25, igual de 6:30 a 8, aquí os esperamos. Así que a todos, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.